Y yo quiero leerles en el capítulo 2 de Jonás. Son 4 capítulos del libro de Jonás. Quiero leerles el capítulo 2, que es la oración. Amén, gracias. Así que vamos a darle lectura en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí? Saludamos a los hermanos de YouTube, muchas bendiciones, qué rico saludarlos. Que Dios les bendiga, que esta palabra sea de bendición para su vida, para que Dios llene sus corazones y les favorezca. Con todo nuestro corazón lo hacemos para que Dios edifique su iglesia. Bien, dice así en el nombre de Jesús. Jonás capítulo 2, verso 1, dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí, dice, a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Padre bendito, en esta hora, Señor, gracias. Gracias te damos por esta palabra. Señor, hemos dado lectura a tu palabra y te damos gracias. Señor, háblanos, enséñanos, ayúdanos a tomar todo lo bueno y desechar lo malo. Ayúdanos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, manifiéstate poderosamente, provocando milagros, señales, prodigios a través del poder de tu palabra. Gracias, bendito Señor, por todo lo que vas a hacer. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios por esta palabra. Vamos. Aleluya. Gloria al Señor. Jonás, como le decía yo, Jonás ha sido un personaje de mucha enseñanza, sobre todo para nosotros éramos niños, ¿cierto? De mucha enseñanza para cada uno de nosotros, y lo es hasta el día de hoy. Han pasado los años, nos hemos puesto más avanzados en edad, por no decir otra palabra, y Jonás nos sigue hablando, y Jonás nos sigue enseñando. ¿Y por qué les leí la oración? Porque la pregunta es: ¿por qué llegamos a ese extremo? La pregunta es: ¿por qué llegamos a ese extremo si conocemos a Dios? Entonces, Jonás era un profeta que conocía a Dios. ¿Cuántos conocemos a Dios? ¿Cuántos hermanos de YouTube conocen al Señor? Años que conocemos al Señor, años que conocemos que Él es bueno, que Él es grande, que Él es poderoso. Amén. Conocemos del Señor, que Él es real, un Dios vivo. ¿Y por qué llegar a ese extremo? ¿Por qué un hombre que conoce a Dios? ¿Por qué un hombre que es profeta de Dios, que sirve a Dios, que está en servicio pleno de Dios, llega a ese extremo? Entonces, yo quiero llevarlo a través de la palabra también. Ahí vamos a leer algunos textos bíblicos de cómo Jonás llega a ese extremo. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un Jonás un poco traumado en el servicio. ¿Ah? ¿A cuánto se ha sentido traumado en el servicio? Muchas veces no comprendemos nada. Pero vemos a Jonás, un hombre que sirve a Dios. Recuerde bien eso, él está sirviendo a Dios. Por algo Dios le habla, por algo Dios le está ordenando. Entonces, si usted va a Jonás, capítulo 1, dice: vino palabra, en el capítulo 1, verso 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de
a Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Entonces hay una ordenanza, hay un mandato. ¿A cuántos Dios los ha llamado y les ha ordenado? ¿A cuántos Dios los llama y nos manda? Nos envía. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ustedes y a mí, porque si Dios nos llamó, no nos llamó para calentar asientos. Dios nos llamó para que nos estemos prestos a aprender lo que Él quiere que hagamos. Él nos llamó y nos llama para propósito, nos llama para darnos una misión. Y este hombre, sirviendo a Dios, está frustrado, está molesto. Jonás tiene que haber sido un cascarrabia. Cuando lleguemos al cielo lo vamos a encontrar con Jonás. Ahí nos va a contar la verdadera historia. Pero por lo que la palabra nos relata, él huye de su presencia, pero hay un motivo, hay algo en lo profundo de su corazón. ¿Por qué lo hace? Porque él estaba, por así decirlo, cansado de que Dios lo enviara a un lado y después el castigo que él decía no sucedía, no pasaba nada. O sea, no era solamente Nínive, sino que él ya tenía experiencias con Dios, ya lo había enviado a distintos lugares. Entonces, Jonás está frustrado, Jonás está cansado de quedar como mentiroso, de quedar como chaleco de mono en buen chileno. ¿Es cierto? Porque nosotros cuando somos profetas queremos que las cosas se cumplan, porque de eso caracteriza al buen profeta, que es profeta de Dios o no es profeta de Dios. Cuando uno profetiza y no pasa nada, uno dice: no, no era profeta de Dios, no era la palabra de Dios entonces. ¿Sí o no? La Biblia misma nos enseña. Entonces, Jonás, en ese pensamiento, él estaba molesto con Dios. ¿Hay alguien enojado con Dios? Nos molestamos. A lo mejor no lo vamos a demostrar de otra manera, pero en el fondo del corazón, en lo profundo de nuestros sentimientos, hay una molestia. Porque muchas veces le pedimos a Dios y no respondió. Y Dios no nos ayudó. Y muchas veces queremos que Dios nos responda como yo quiero. Pero Dios responde como Él es. Como Él es, como Él quiere. Aleluya. Nosotros decimos: Señor, hazme esto. Y después Dios te responde con otra cosa que nada que ver. Y nos molestamos y comenzamos a acumular molestia. Comenzamos a acumular enojo, ira, rabia, enfado. Comenzamos a acumular eso en nuestra mente, en nuestro corazón. Y eso le pasó a Jonás. Comenzó a acumular y acumular. ¿Cuántos son buenos para acumular? Sobre todo el área femenina es buena para acumular, ¿cierto? Tiene su baúl y está echando ahí de repente la abre y ahí están las fechas, los días, la hora, segundo, milésima de segundo, todo está ahí y se desborda. ¡Pua! Toda la ira, todo el enojo, todo como que estuviese anotado en una agenda. ¿Ah? Entonces eso nos pasa, y eso le pasó a Jonás. Él está molesto, él está enojado, y lo primero que hace es huir. Miren, para que usted vea que yo no estoy mintiendo, le voy a leer el versículo donde lo dice, capítulo 4, dice: pero Jonás, capítulo 4, verso 1, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué tan rápido para enojarse? Y dice en el verso 2: y lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Mire, ¿conocía Jonás a Dios, sí o no? Lo conocía. Y lo describe, lo dice claramente: clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. O sea, lo conocía claramente, él sabía quién era Dios, pero ¿por qué actuar contrariamente? ¿Por qué actuar contrariamente? Y ese es
la gran pregunta. ¿Por qué llegar a tener que clamar de esa manera? ¿Por qué llegar al momento de esa oración? ¿Por qué el enojo y la ira nos cierra tanto? ¿Por qué nos ciega al no reaccionar? El desear la muerte. Jonás deseó la muerte. Jonás prefería morir que ir a pasar vergüenza a Nínive. Cuando él debía haberse alegrado que donde él predicaba, la gente se volvía y le creía a Dios. Él debía alegrarse, sino que él, todo lo contrario, su sentimiento, su emoción fue todo al revés. Si Dios lo usaba a predicar contra una ciudad, contra un poblado, y la gente se volvía a Dios, es porque su mensaje era veraz. Era porque era oído. Era porque le tenían temor a Dios. Es enviado a Nínive porque el pecado de Nínive había llegado a la presencia de Dios. Y cuando llega el pecado a la presencia de Dios es porque ya hay cosas fuertes. Es porque ya cruzaron un límite. Y Dios, por no liquidarlo, porque tiene la autoridad, Él nos creó y Él es dueño de todas las cosas, de haber destruido de una vez por todas. Pero Dios no es así. Nosotros somos así. Jonás era así. Jonás quería ver el castigo. Jonás quería ver que cayera el fuego, que viniera, no sé, una peste. Él quería verlo, se los dije, se los estaba diciendo. Quería enrostrárselo, quería sacárselos en cara. ¿No nos pasa así a nosotros muchas veces? ¿Hay alguien aquí? ¿No nos pasa muchas veces nosotros, nuestra mente, nuestros sentimientos, y queremos que el incircunciso, persona sin pacto de Dios, y que lo vemos tan feliz y que le va bien, no alaba a Dios, que ya va a caer? Y estamos esperando que le pase algo malo. Pero déjeme decirle que Dios no actúa así. Dios tiene mucho amor, por algo Dios nos sacó de los delitos y pecados, porque nosotros también estuvimos ahí. El corazón de Dios no es como el de nosotros es perverso, engañoso, y Jeremías 17 lo dice, que nuestro corazón es engañoso y perverso. Qué terrible. Pero el corazón de Dios, ¿cómo es? Misericordioso, clemente, piadoso, tardo en enojarte. Y si nosotros, Dios nos enseña en la palabra que debemos ser como Él, ¿cómo tengo que ser? Tardo en enojarme. Así que si tienes a alguien enojón por ahí o enojona en tu casa, en tu familia, hay una canción que dice que el cristiano no puede estar. Dice la canción que no podemos estar enojados. ¿Y qué es lo que hacemos? Andamos enojados. Desenójate, hermano o hermana. Desenojémonos. Saquemos el enojo, sobre todo el enojo con Dios, sobre todo la rabia con Dios, la ira con Dios, la molestia con Dios. Yo no sé quién pueda estar enojado con Dios, pero enojarse con Dios, yo el otro día predicaba de ser amigo de Dios, no enemigo, porque si soy enemigo tengo todas las de perder. Es mejor ser amigo. Pero como todo está escrito en la Biblia, aquí tenemos el caso de Jonás, conociendo a Dios, sabiendo quién es Dios. ¿Cuántos conocemos a Dios? Sabemos quién es Dios, nos congregamos, leemos la Biblia, pero nos cuesta un montón orar. Nos cuesta un montón tener intimidad con Él. Apartarse a orar. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Se apartaba. Mandaba a los discípulos solo y Él se apartaba ¿a qué? A orar. ¿Por qué? Porque uno tiene que sacarse esas molestias, esos enojos. Todos los días tenemos comunicación social con nuestra familia, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo. Nos relacionamos con gente. Y de repente hay algo que no te gusta. Y de repente hay algo que te molesta. Y empieza el enojo, la ira en tu mente, a quedarse ahí, a quedarse pegado ahí. Y se radica ahí. Y le pasó a Jonás, se radicó, conociendo a Dios, se radicó en su corazón, tanto que lo llevó a huir de su presencia.
Nosotros nos esforzamos, hoy cantamos al Señor en la alabanza, la adoración, estamos 30 minutos adorando al Señor y nos esforzamos por entrar en su presencia y queremos su presencia, pero Jonás está actuando todo lo contrario. Un hombre profeta de Dios arranca de su presencia. Es inexplicable, es algo insólito, pero todo está escrito en la palabra. Y desea morirse. Él mismo le dice a los marineros: para que esto se solucione, tírenme al mar. Quería morirse, quería morir, prefería morir. Estaba tan cerrado, tan terco que en su raciocinio decía: no, yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo soy el que Dios hace pasar vergüenza, mírenlo, yo no voy a ir a Nínive. Nosotros nos ponemos así muchas veces, tercos y tercas nos ponemos. ¿Cuántos se han puesto terco alguna vez? Se ha cerrado en su mente, en su corazón. No, yo tengo la razón. Lo mandaron a Nínive y él huyó, arrancando de su presencia. Pero es que es chistoso, porque uno conoce a Dios ahora y dice: ¿cómo te vas a arrancar de su presencia? Si Dios es soberano, dueño de todas las cosas, está en todo lugar, omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Cómo me arranco de eso? Diga conmigo: no se puede, hermanos de YouTube, no se puede. No se puede arrancar de Dios. Está en todo lugar, está en nosotros, con nosotros. ¿Cómo vamos a huir de Él? ¿Cómo vamos a huir de su presencia? No se puede. Pero la ira, el enojo, la molestia, la rabia nos ciega a tal punto de creer que sí se puede. Cuando ando enojado me cuesta orar, me cuesta leer la Biblia. Estoy molesto. Y es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, y era el hombre escogido para salvar a Nínive. Dios había determinado castigar Nínive. Pero primero Dios siempre sigue su orden. Enviaré la palabra. ¿Qué envía? La palabra. ¿Y sabe lo que predicaba Jonás? Palabra de juicio. De aquí a 40 días Dios va a destruir Nínive. Eso era su pregonar. ¿Quién no le iba a poner atención a él? ¿Ah? Si nosotros escuchamos en las calles: porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ah? ¿Escuchamos esa predicación? Pero aquí Jonás entraba por las calles y decía: de aquí a 40 días. Les daba un tiempo límite. 40 días nomás le quedan de vida. Era el mensaje que él llevaba. ¿Ah? Entonces, ese era su mensaje. Y nosotros predicamos eso, estamos todos asustados. Ay, está predicando de juicio. No, Dios nos mandó a través de Jesucristo a predicar las buenas nuevas, el año agradable, las bendiciones, el favor de Dios, la misericordia, la piedad. Gloria a Dios por eso. Imagínense si Dios nos manda a predicar esto. No hay nadie con... Mire, en la iglesia hay poca gente y eso que el mensaje es bueno. ¿Cómo sería si fuera malo? No, ves que voy a la iglesia y me van a decir que me quedan ¿cuántos días nomás? A Nínive le quedaba 40 días nomás, según Jonás. Y Jonás era cosa seria. Servidor de Dios. ¿Cuántos servidores de Dios hay aquí? ¿Cuántos servidores de Dios están escuchando la palabra? Tenemos a un Dios que es bueno, pero a Dios le encanta estos personajes, a Dios le encanta a esta persona con ese carácter, porque Él los toma. Imagínese el apóstol Pablo cómo era. El apóstol Pablo, Saulo era el que mataba gente, el que correteaba la iglesia, encerraba cristianos. Estuvo cuando mataron a Felipe. Felipe era, ¿cierto? Qué bíblicos somos. Él estuvo ahí. Esteban era. Yo sabía que me había equivocado. Iglesia, con un carácter terrible, pero Dios dice: a comer me llaman.
¿Hay alguno porfiadito por ahí? ¿Alguna porfiadita? Déjame decirte que Dios te va a pulir. Déjame decirte que Dios va a sacar toda esa ira, ese enojo, esa rabia, esa facilidad de enojarte, te la va a sacar. Mire qué tan idiotita. Mire qué tan amurrado, tan amurrada. Que Dios nos ayude. ¿Qué le pasó a Jonás? Oh, me voy a morir. A ver qué va a hacer Dios. Pues me voy a tirar al agua ahí, me voy a morir. Mire, desafiando a Dios. Ya, los otros echaron suerte. Ya, Jonás tiene la culpa. ¿Qué dijo Jonás? Tírenme al mar. Ah, ya. Con harto temor ellos hicieron un pacto con Dios y hicieron ofrendas a Dios y al agua. Jonás al agua. ¿Qué pasó? Se calmó todo. Si era él el problema. Era él el problema. Entonces me imagino Jonás hundiéndose en el agua. Gané yo. Si es terco, está duro. Y Dios dice, este es chistoso, un pez. Que se lo trague un pez. Y Dios, me imagino a Dios que le dijo al pez, como le dijo a Satanás, no toque su vida. Que no muera. Y lo más terrible, que estuvo 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. ¡Qué terrible! Y en su oración lo describe, hasta las algas por la cabeza. Lo dice, ¿no? ¿Sí? El alga se enredó a mi cabeza, dice. Andaba con una corona de algas. ¿Alguien quiere corona de algas? Por porfiado, por duro, por irse en contra de Dios. ¿Cómo se le ocurre desafiar a Dios? Que Dios nos libre de eso. Y los monos animados nos mostraban a Jonás con una fogata dentro del pez, calentándose. Sí, cómo no. Jonás estaba en una tripa de un pez. Estaba en sus intestinos, estaba. Y ahí estuvo 3 días y 3 noches apretadito. Y apenas respirando. Y sintiendo los movimientos del pez. ¿Sí o no? ¿Cómo nadan los peces? Para abajo, al fondo del mar. ¡Oh, un pez grande! Y yo me imagino a Jonás, yo lo veo, cierro los ojos y lo veo así. Y sin poder morirse, deseando morirse. Después de 3 días y de 3 noches, reacciona y comienza a orar. Ya cuando le sintió el peso, no, aquí estoy mal, tiene que haber dicho Jonás. ¿Alguien se ha subido alguna vez a alguno de esos juegos que son de harto movimiento? ¿Cuál? Esa cosa. No, tiene que haber sido terrible, Jonás. Yo, cuando llega al cielo, Señor, y está Jonás ahí, yo tengo que conversar con Jonás. Yo tengo que preguntarle, ¿fuiste tú el que inventó el tobogán? Algo tiene que haber aprendido Jonás de esta experiencia. El único hombre en la tierra que fue tragado por un pez y quedó vivo. Y 3 días y 3 noches, lleno de alga, agua salada. No. ¿Alguien ha visto el náufrago? Un día un predicador lo escuché y decía, menos mal que lo vomitó. Dios es bueno. Que Dios nos ayude. Otro cuento, y si sale por otro lado. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Y por qué? Por andar enojado.
Mire, nosotros por andar enojados, el cristiano no puede andar enojado, menos con Dios. Si es la voluntad de Dios, es ir en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere ayudarte. ¿En serio esa es la hora? Estoy recién predicando. Que Dios nos ayude. Mire, él tenía un pacto con Dios. Y cuando uno hace pactos con Dios, en el verso 9 dice: más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Empezó a hacer pactos. Pagaré lo que prometí. Hizo un pacto y tenía otro anterior. Y él dice: pagaré lo que prometí. ¿Cuándo? 3 días y 3 noches. Yo creo que no. Mejor no le describo más a Jonás dentro del pez. Terrible. Sale del pez, lo vomita. Dios ya aprendió esta lección. La cosa es que usted y yo no tenemos que esperar que pasen 3 días. No tenemos que esperar que pasen 3 noches de amargura, de tristeza, de dolor, de llanto, de lágrima, de aflicción. No tenemos que esperar eso. De hecho, no tenemos que llegar a ese punto. No tenemos por qué entrar en esta aflicción. Un hombre que conoce a Dios, una mujer que conoce a Dios, usted y yo conocemos a Dios, no podemos entrar en esto. Tenemos que evitarlo a toda costa. Es más, que no pase ni una hora. No ser ese ejemplo, no tomarlo. Se vuelve a Dios. Nuevamente Dios le habla. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. ¿Qué hizo la primera vez? Se levantó y arrancó. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Imagínense, como tierra blanca. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Aleluya. Y lo que me impacta en el verso 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Quién fue? Los hombres. Hay hombres ahí en YouTube, hay hombres aquí. Cuando los hombres le creen a Dios, cambian una ciudad completa. Cuando hay hombres que se levantan, cuando hay hombres que le creen a la palabra de Dios, todo va a cambiar. Todos comenzaron a ayunar, todos comenzaron a volverse a Dios, todos. Pero ¿a quién recalca aquí? A los hombres. Siempre he leído la Biblia, dice las mujeres. ¿Quiénes eran los que estaban en el ministerio de Jesucristo? Las mujeres. Las mujeres la llevan. Digan amén, las mujeres. En el evangelio, en toda iglesia, ¿cuánta cantidad de mujeres hay? Siempre hay más. Más que los hombres. ¿Dónde están los hombres? En Nínive. Voy a tener que llamar para Nínive. Allá están los hombres que creen, que se vuelven a Dios. ¿Cuántos hombres de Nínive están ahí? Dicen amén, aquí estoy yo. Escriba ahí, por favor, si usted está ahí escuchando en YouTube. Que Dios nos ayude. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Ve? Cuando los hombres se vuelven a Dios, la cosa cambia. El diablo tiembla. El diablo quería que destruyeran todo Nínive. Los hizo pecar hasta extremo, pero vino la palabra de Dios y la palabra de Dios viene a sanar, a restaurar. Aleluya, gloria a Dios. La palabra de Dios viene a libertarnos. La palabra de Dios viene a sacarte el enojo, la ira, la rabia, la molestia, la disensión, todo lo que está en tu mente, en tu corazón, fuera. Aleluya, tienes que sacar esa molestia. ¿Hay alguien aquí? Hermanos de YouTube, muchas veces hijos e hijas están molestos con los papás. Saca esa molestia. Porque la molestia hacia tu padre, hacia tu madre, te trae maldición. Debes sacar eso.
Debes limpiarte de eso, hermano, hermana. No permitas que haya una pizca de enojo. Si tu mamá es así, es así. Si tu papá es así, es así. Es lo que hay. Pero ¿para qué traer maldiciones? ¿Para qué traer maldiciones? ¿Para qué acarrearlas? Mejor saco ese enojo, saco esa ira. Mejor me evito los 3 días y las 3 noches. Mejor me evito el tiempo de estar dentro del pez. Mejor me evito que Dios me zamorree. Mire cómo fue zamorreado Jonás. ¿Me vio? Mire. Me imagino al pez por el fondo del mar. Quizás a dónde lo anduvo trayendo, quizás en qué continente se fue a meter. Qué terrible la calor ahí adentro. Baboseado entero. Ya me puse a describirlo otra vez. Pero él aprendió la lección. Predicó y Dios se dio cuenta que los de Nínive había fe. En Nínive hay fe. En Nínive había fe. Se volvieron a Dios y Dios perdonó a la ciudad. Y se vuelve a enojar Jonás. Le vuelve la rabia otra vez. ¿Por qué? Porque nuevamente predicó y la gente le creyó. Aleluya. ¿Qué sería yo feliz que la gente me crea? Gloria, cumplí el objetivo. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Predico y la gente se vuelve a Dios. Eso es glorioso. No, él se enoja. Es que es todo lo contrario. Él se enoja, se vuelve a enojar. ¿Y qué hace Dios? Lo ve que está enojado. Le dice Dios, ¿por qué estás tan enojado? Se imagina a Dios riéndose allá arriba. Oye, qué rabioso este. Comienza a hacerle una enramada, ¿cierto? Y Dios le hace que salga una calabacera y le haga sombra, pero le dura muy poquito. Y Dios mismo le envía un gusanito y se murió al otro día. No tenía sombra. ¿Para qué? Para enseñarle que Él tiene el poder de la creación. Si Él había creado a Nínive, si Él había creado a todos los ciudadanos de Nínive, que dice la Biblia que eran más de 120,000, dice hay más de 120,000 personas. Más de 120,000 personas tenía esa ciudad. Injustificaba el enojo de Jonás. Dios le enseña con la calabacera, se lo enseña, le está diciendo yo tengo el poder de crear, de quitar, de dar, Él tiene el poder de todo. ¿No iba yo a tener misericordia de mi creación? ¿No iba yo a tener misericordia de mis hijos, de mis hijas? Volveos a mí que yo me vuelvo a vosotros. Y Dios es fiel y real en su palabra. Él cumple su palabra. Por eso es que si yo me vuelvo, quito la ira, quito el enojo, Dios se vuelve a mí. Mi niñito Jonás, tan rabioso, tan rabiosa. ¿Cómo no se va a dar cuenta que yo tengo el poder de crear todas las cosas? Yo soy el que doy la vida y el que la quito. Él es el Señor. Diga, Él es mi Señor. Ya estoy terminando, no se me duerma, si no el pez va a pasar. Dios le dice en el verso 11, y yo tendré, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y muchos animales, dice. Cuidado porque Dios ama a los animales. Mire, Dios tiene misericordia cuando hay gente que no sabe discernir. No hay discernimiento. Y nosotros nosotros decimos, bueno, ¿cómo no? Si ya está hombre viejo ya, mujer vieja ya, ¿cómo van a saber lo bueno y lo malo? No tienen discernimiento. Por eso que yo debo tener misericordia. Diga, yo tengo discernimiento.
aunque soy rabioso como Jonás, tengo discernimiento, conozco a Dios, sé qué es lo bueno y qué es lo malo, le tengo temor a Dios, sé que tengo que ser un hacedor de la palabra. Que Dios nos ayude. A mí me impactó porque dice que no tienen discernimiento entre su mano derecha y su mano izquierda, no hay entendimiento, no lo saben. Y yo busqué en el libro de Malaquías capítulo 3 verso 16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Para qué fue escrito ese nombre? Diga: para mí, para los que piensan y para los que temen. Gloria. Porque los que piensan y los que temen, mire, y serán para mí especial tesoro. ¿Quiénes son especial tesoro? Los que piensan y los que temen. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve, y entre el que no le sirve. Diga: discernimiento. El discernimiento viene por el que teme, el que le teme a Dios, el que piensa en su nombre. Y si usted va más profundamente, todo esto viene del diezmo y la ofrenda. Todo calza, todo se relaciona. ¿Hay alguien aquí? Los que temen a Dios y los que piensan en su nombre están inscritos en un libro de memoria. Aleluya. Diga: yo estoy ahí. Gloria a Dios. Y esas personas tienen la capacidad, entonces dice: os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mire el trabajo de Jonás. El trabajo de Jonás era que se volvieran y pudieran reaccionar. Cuando él lanza la palabra, entonces todo el pueblo de Nínive comienza a tener discernimiento. Antes no lo tenían. La palabra te abre el entendimiento, la palabra te abre el conocimiento, la palabra te da sabiduría, la palabra te da fuerza, fortaleza. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Mire, Dios te llamó y Dios te está preparando. Dios quiere que te levantes, te prepares y uses misericordia. ¿Cuántos se van a levantar, preparar y usar misericordia? Aleluya. Si estamos en la rabieta, dejemos la rabieta a un lado. Dejemos el enojo a un lado. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. La palabra discernimiento dice capacidad para discernir, juicio, razón, entendimiento y criterio. Por eso que usted y yo tenemos que tener misericordia de los que no tienen discernimiento, de los que no tienen entendimiento. Aleluya. Que Dios nos ayude. Bendito Señor. Vamos a orar, iglesia. Incline su rostro. Vamos a echar fuera el enojo, la molestia. Si usted está molesto con Dios, si usted está molesto con algún familiar, si usted está molesto con el papá, la mamá, hermano, hermana, con quien quiera que sea. No es bueno que esté en nuestro corazón, porque nos va a poner terco, nos va a desear hacer lo malo, y eso no es bueno. Amén. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere usar, Dios te quiere usar para otros, Dios quiere usarte que seas un salvador, una salvadora de almas. Amén. Así que, hermanos amados, usted y yo todos somos potenciales predicadores y predicadoras. En toda área de nuestra vida nosotros tenemos que tener la capacidad de entregar un mensaje de paz y de amor. Amén. Vamos, oremos a Dios, inclinen su rostro. Hermanos de YouTube, ayúdenme a orar con todo respeto, con todo nuestro corazón. Padre, vamos a tu presencia y te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Padre, gracias porque nos ayudas a entender, nos ayudas a comprender, nos ayudas, Señor,
a discernir que dentro de nosotros muchas veces está la ira, está el enojo, está la rabia, está la molestia, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos que a través de tu poder, Espíritu Santo, comiences a sacar toda ira, todo enojo, Señor. En esta hora, Papito Dios, no queremos llegar a un extremo, Señor, como Jonás. No queremos llegar a ese extremo, Señor. Padre, perdónanos. Perdona, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Perdona nuestras malas palabras. Perdona nuestras malas actitudes, Señor. Queremos quitar toda molestia de nosotros, Señor. Padre, todo resentimiento, Señor, toda vergüenza, queremos quitarla de nosotros, Señor. Padre, perdónanos si nos hemos enojado contigo. Señor, perdónanos si nos hemos molestado contigo, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos pensado que tú no estás con nosotros, Señor. Perdónanos, Padre. Perdona nuestras ofensas. Perdona, Señor, si contristamos al Espíritu Santo. En esta hora, Señor, pedimos perdón por aquellos que nos hicieron daño. Perdón por aquellos, Señor, que nosotros los enjuiciamos, Señor, y queremos verlos mal y queremos, Señor, que tu mano poderosa venga y los castigue, Señor. Padre, perdónanos. Ayúdanos a tener tu misericordia. Ayúdanos a usar tu misericordia, Señor. Ayúdanos a tener amor por las almas, a tener amor por aquellos que no tienen discernimiento, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos por el discernimiento que nos has dado, Señor. Bendito, Señor, en esta hora, empodéranos más y más de ti. Empodéranos más y más de ti, Señor. Que en esta hora, Señor, nuestro corazón sea lleno de tu amor, sea lleno de tu paz, sea lleno de tu misericordia, sea lleno de tu piedad, Señor. Padre, ayúdanos a ser tardos para la ira. Ayúdanos, Señor, a ser tardos para el enojo, Señor. Ayúdanos a ser como tú, como la palabra lo dice, que tú eres santo, debemos ser santos, que tú eres perfecto, debemos ser perfectos, Señor. Ayúdanos a alcanzar ese nivel. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, a todo el que está aquí, Señor, y el que está en el canal de YouTube, bendícelos, favorécelos grandemente, Señor. Líbralos de la ira, líbralos del enojo, líbralos de todo espíritu contrario en esta hora, Señor. En el nombre soberano de Jesús, líbralos de hechicería y brujería y satanismo, Señor. Líbralos ahora mismo, Señor. En el nombre soberano de Jesús, yo declaro vida, declaro paz, declaro gozo, declaro alegría, Señor. Declaro bendición sobre sus vidas, Señor. Declaro la llenura del Espíritu Santo en favor de sus vidas, en favor de su matrimonio, en favor de sus casas, en favor de sus familias, Señor. Glorifícate grandemente. Declaro la paz de Dios sobre ellos, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea llenando sus vidas, llenando sus corazones, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque vamos a desechar la ira. Amén. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta noche he entendido tu palabra. La he recibido en mi corazón y quiero ponerla en práctica. Quiero declarar con mi boca que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Señor, en esta hora yo desecho toda ira, todo enojo, toda rabieta, toda molestia, toda disensión, todo lo malo, Señor, que me hace actuar mal, lo desecho de mi vida, lo desecho en toda área de mi vida. En el nombre soberano de Jesús, yo quiero que el Espíritu Santo de Dios gobierne todo mi ser, que gobierne mi cuerpo, que gobierne mi alma, que gobierne mi mente, que gobierne mi conciencia,
que gobierne mi inconsciencia, que gobierne todo mi ser. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque de hoy en adelante seré como tú. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bien, vamos a hacer la bendita ofrenda. Vamos a hacer la bendita ofrenda. Vamos a ofrendar al Señor. Busque su mejor ofrenda ahí. Vamos a ofrendar al Rey de Reyes. Vamos a sellar esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Acá también hay sobre, si necesita un sobre. ¿Ya la tiene? Vamos a orar en fe. Hermanos de YouTube, vamos a orar en fe. Amén. Vamos a orar por la finanza. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos, a tus hijas, bendigo a tu pueblo, Señor. Padre, delante de ti presentamos las ofrendas. Señor, aquí está el corazón de cada uno de nosotros, sabiendo, Señor, que la palabra dice que Dios ama al dador alegre. Ayúdanos a ser dadores alegres, Señor, alegres y no rabiosos. Señor, en esta hora nos alegramos de ofrendar, nos alegramos, Señor, de poder ser parte de la obra. Bendito Señor, gracias por este privilegio. Padre, sabemos que la Escritura dice que tú recompensarás todas las cosas. Señor, recompensa la ofrenda de tus hijos, recompensa su corazón, como está escrito, abre esa ventana de los cielos, Señor, y derrama bendición hasta que sobreabunde. Reprende al devorador en toda área financiera de sus vidas, Señor. En el nombre soberano de Jesús, declaro la bendición y la multiplicación en la finanza. Si hay alguien sin trabajo, Señor, provéele trabajo. Señor, si hay gente enferma, sánala, Señor. A los que están contagiados a lo largo y ancho de nuestra nación, sánalos, Señor. En el nombre de Jesús, levántalos poderosamente, Señor, y líbralos de la muerte. Padre Santo, gracias por todo lo que vas a hacer. Declaramos tu victoria, declaramos tus maravillas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos, pase a ofrendar. Hermanos de YouTube, me despido, que Dios me los bendiga, que estén bien, goces en el Señor, deleites en el Evangelio. No sea más rabioso, pero pórtese bien. Chao, chao.